nuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Bienvenidos, mis hermanos, a este nuevo banquete que nos damos con la palabra del Señor. Miren, en este tiempo el Señor nos pone a mirar que hay varios de nosotros que estamos enfermos, que están enfermos, ¿cierto? Entonces, varios de nosotros están enfermos y pues bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es, por ejemplo, la mayor preocupación que viene en este tipo de momentos, ¿cierto? Y la mayor preocupación es que debemos irnos a la palabra de Dios para que sea ella quien nos diga lo que debemos hacer, cómo debemos pensar, qué debemos esperar, en qué está nuestra esperanza. El mayor miedo es a morirme. Y eso yo sé que en este momento las personas, de mis hermanos que están enfermos, el mayor miedo es a morir, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor en cuanto a eso? Por ejemplo, miren que, que es interesante lo que el Señor dice. Por aquí es bien interesante y bonito lo que el Señor dice acerca de los tiempos. Por aquí, solo regálenme un momento que esto llega, pues llega a mi corazón, el Señor lo pone, para que hablemos de esta cosa, de esta situación que estamos pasando, ¿cierto? Que pues vamos, los años están contados, ¿cierto? Por acá en el libro de Job dice, habla algo de esto, de que pues básicamente no vamos a pasar del límite. Dice, por aquí en Job 14 dice, nacido de mujer, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. La función en este mundo, en esta vida, es no permanecer, no es quedarnos aquí para siempre, es no permanecer. O sea que la muerte es parte del proyecto de vida que debemos tener nosotros y debemos estar en claros en eso, para que cuando haya un asomo de una situación que nos pueda llevar a la muerte, estemos tranquilos, confiados en el Señor, porque sabemos que, bueno, mi papá ya nos advirtió de que esto iba a pasar, ¿cierto? El mayor problema cuando uno se enferma o cuando está muy enfermo, cuando viene una situación muy que afecta, que está en riesgo mi vida, el mayor problema es que no hay una paz, porque no hay un conocimiento de qué es lo que está pasando. No, no, Dios mío, líbrame. Y entonces generalmente las oraciones, todo el empeño se pone en que yo salga de esa situación de enfermedad que pone en riesgo mi vida, pero nunca, pues en realidad nunca pedimos al Señor, Señor, susténtame en la prueba porque tú dices que tú mullirás mi cama en la enfermedad, que tú vas a sustentarme en tus manos, que tú vas a llevarme. Entonces, si yo eh, he de enfermar, ayúdame, Señor, a confiar en ti, al saber qué pedir, a saber en qué confiar, a saber qué hacer, según lo que dice tu escritura. Sí, dice, sale como una flor y es cortado, huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados. A eso es a lo que voy. Los días del hombre están determinados. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, yo, no vamos a vivir ni un solo instante más del que el Señor ya ha determinado para nuestras vidas, ¿cierto? El Señor ha determinado cuánto hemos de vivir cada uno. Cuando nosotros tenemos esta información y la creemos y confiamos en ella, que el que la dijo es verdadero, que es el Señor Jesús, pues confiamos y ya sabemos, bueno, yo tengo un tiempo, yo no lo sé. Voy a hacer las cosas rectas, pedirle al Señor que me ayude a hacer las cosas rectas, a enderezar, que Él enderece mi camino, para que cuando llegue el final de mis días, que no sé cuándo es, puede ser esta noche, puede ser esta noche, que no me pase lo que aquel que confió en sus riquezas porque mucho había ganado. Y, alma mía, deleítate, descansa, disfruta. Y el Señor decía, pues necio, no sabes que esta noche vienen por tu alma y todo lo que conseguiste, ¿de quién será?
No, que a mí no me pase lo mismo. Que el Señor tenga misericordia de que cuando eso pase, cuando el Señor me llame para salir de este mundo, para dejar este cuerpo, esta carne, pues básicamente yo esté preparado, que ya, porque ya he sido advertido, ¿cierto? Entonces, por aquí hay otra parte donde el Señor advierte qué es lo que pasa, por qué la gente se enferma y cuál es el objetivo del Señor. Es muy bonito, es muy bonito. Regálenme un momento por aquí. Ah, por aquí está. Eh, dice Job capítulo 33. A veces uno se pone como, Señor, ¿por qué a mí? Y es entendible porque estamos en sufrimiento. Y no quiero, por favor, que los que están enfermos en este momento tomen a mal este mensaje porque este mensaje es para salvación, es de ánimo, de ayuda, de confianza en el Señor, ¿cierto? Dice Job capítulo 33, dice 33 versículo 13, dice. Acuérdense que la situación de Job era complicada. Había perdido todo lo que tenía. Había perdido sus 10 hijos de una sola. Le habían robado. Estaba totalmente enfermo. Enfermo, que dice que una sarna maligna. No era una rasquiñita. No, dice que era una sarna maligna. Muy probablemente algo así como un cáncer en la piel, algo demasiado doloroso. ¿Sí? Eso fue, y él se había, según el concepto que tenía el Señor de él en ese momento, el varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿cierto? Aún así, el Señor le mandó todas estas pruebas y le mandó todas estas pruebas y el Señor lo enfermó, ¿cierto? Dice, y llega Job, y llega en un momento que se desespera y comienza a maldecir el día en que nació y que mejor hubiera sido no haber nacido. Entonces, acá llega, dice, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. El Señor no va a venir a bajar a explicar, a hacérsele visible a usted, a decir, no, mi hijo mío o hija mía, lo que pasa es que lo que yo estoy haciendo, no, él no va a hacer eso. Él, no, él es un rey soberano, grandioso, magnífico, que él sabe. Y él, como sabemos que nos ama, todo lo que nos esté pasando es para bien. Tenga confianza, mi hermano, tenga confianza, mi hermana, de que cuando uno enferma, de cuando uno le pasa una calamidad, cuando uno tiene un problema muy fuerte que me aflige, que me entristece, Él está obrando en cada uno de nosotros. Él está obrando en cada uno de nosotros. Él no da cuenta de sus razones. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo, Señor? No lo sé, pero yo sé que lo que tú haces, así me cause dolor en este momento, es para bien. En el futuro tú me revelarás, si es tu voluntad, qué era lo que estabas haciendo conmigo en este momento, ¿cierto? Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Hay un mensaje que debemos entender. Dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. ¿Para qué? O sea, hay sueños que a veces no entendemos. Uy, yo sé, ni idea. ¿Y qué pasa? Que a veces el Señor está hablándonos, ¿sí? Y está revelando su consejo. ¿Para qué? ¿Para qué? Venga, compre este número de lotería. No, no es eso. No. Está revelando el consejo. ¿Y para qué sirve el consejo de Dios? ¿Sí? Para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. La soberbia tiene que ver con el orgullo de no cumplir los mandamientos de Dios pese a ser advertido. Mire, esto hay que hacer. El Señor dice que hagamos esto, no lo estamos haciendo. El Señor se revela en sueños a los hombres, pero el hombre no entiende, ¿cierto? Que ese concepto que viene es para quitarlo de sus malas obras, para ajustarlo y alinearlo al camino. ¿Se acuerdan? Dios mío, hágase tu voluntad, pero manda profetas, manda mensajeros a hablar de la palabra de Dios y dice, y no quisiste, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? A lo largo de la historia de nuestro pueblo, el Señor pues ha mandado profetas a exhortar y a amonestar al pueblo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nos volvamos al mandamiento del Señor, a cumplir sus preceptos, a obedecer su palabra. Pero, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dijo el pueblo? Y no quisiste.
andad en mis estatutos, en mi ley. No andaremos. Eso es lo que ha pasado. Entonces, por eso el Señor se revela y en sueños dice que es una manera. Dice, detendrá su alma del sepulcro, detendrá su alma del sepulcro. Sí, si hay un miedo a la muerte, mire cuál es la solución, escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Y su vida de que perezca a espada. Dice, otra forma, dice, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncia al hombre su deber, esa es la labor de nosotros y la labor de ustedes, de cada uno de ustedes, cuando, incluso de los que están enfermos en este momento, porque el Señor si los levanta, si los restaura, pues entonces el Señor va a mandarlos a ustedes a hablarle, porque otras personas también van a pasar por eso mismo que ustedes están pasando en este momento y ustedes van a poder darle testimonio. Mire, es un llamado del Señor. Escucha mi orden. Obedece mi ley, escucha mi palabra, ponla por obra. No solo seas escuchador, no solo seas oidor, sino hacedor de mi mandamiento, ¿cierto? Dice que si hay alguien que le pueda explicar, esta es la labor que el Señor me ha encomendado a mí en este momento. No tenía preparado esto, no estaba dentro de lo que tenía pensado hablar, pero el Señor me está moviendo a decir, dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Entonces, ese es el mensaje para ustedes, mis hermanos, los que están enfermos en este momento. Confíen en el Señor. Eso es un llamado para que enderecemos cada vez más nuestro camino. A todos. Y los que no estamos enfermos en este momento, gloria a Dios, si en algún momento llegamos a caer en enfermedad, pues eh, tenemos que, tenemos que entender que el Señor ha tenido de nosotros misericordia. Por eso viene la enfermedad para nosotros, para sus hijos, para apartarnos de la muerte, para alejarnos del sepulcro, para tener redención, para darnos redención. ¿Sí entendemos? Mire, mire la maravilla que el Señor hace con su pueblo. Nos explica y nos da confianza en eso. ¿Sí? Entonces, tengamos paciencia, paciencia porque el Señor ha tenido misericordia de su pueblo. Entonces, bueno, el mensaje para este día se llama siete veces más, siete veces, ¿cierto? ¿En qué se basa? Miren, en el trayecto de todo lo que hemos pasado en las diferentes iglesias, diferentes religiones, hay muchos mensajes que hemos leído en la Biblia que en realidad nos han sido explicados de una forma que no es bíblica, nos ha sido explicado de una forma teológica o una forma de interpretación por un pastor que tiene renombre. Entonces todo el mundo sigue esas corrientes, pese a que no sean ancladas en la Biblia. Y cuando digo ancladas me refiero que el concepto básico provenga de la misma palabra, que la explicación no sea sino yo leer los pasajes donde se habla de ese mismo tema y yo quede claro con ese momento. Ya, no tengo que irme a ninguna interpretación de nadie más. Aquí está la palabra, aquí están los principios. No sé si ustedes lo recuerdan, de pronto lo hayan leído, cuando el Señor dice, voy a leerles y ya les digo dónde está eso. Está en dos partes, está en Mateo y está en Lucas. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el último estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, ¿cierto? Entonces, venga, hay una cantidad de cosas que pues acá la interpretación que ha llegado a nosotros no es bíblica. La interpretación que había llegado a nosotros es que hay una guerra espiritual y hay que atar los demonios y amarrarlos muy bien para que no se suelten y porque es que mire, vamos a echar fuera demonios y eso es lo que la mayoría de la gente, yo personalmente
yo me entusiasmaba mucho con eso, de poder tener la fuerza y este tipo de pasajes, como yo no conocía la palabra, pues me hacía una idea que no era la correcta, ¿cierto? Entonces, esto tiene un contexto, esto tiene un contexto. Entonces vamos a Mateo capítulo 12, versículo del 38 al 45. Vale, pastor. Dice la palabra en Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, miren, aquí hay algo muy interesante, hay algo muy importante, ¿cierto? Si tomamos el versículo, el pasaje así como yo lo leí al principio, y menciona que el espíritu es mundo, y bueno, unas características ahí, pero eso está dentro de un discurso del Señor. El Señor está hablando de algo, entonces no podemos aislar el contexto de lo que está hablando y el contexto general de la palabra para entender de qué está hablando el Señor. Miren que hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice el espíritu inmundo, o sea, sale del hombre. ¿Cómo así? O sea que el espíritu, ¿hay espíritus inmundos que pueden entrar en el hombre? Sí, sí, claro. Sí, claro, pueden estar dentro de los cuerpos de las personas, pueden poseer a las personas, ¿cierto? Entonces dice, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando la llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Eso qué quiere decir? O sea, vuelve a la misma persona. ¿Por qué vuelve? ¿Por qué puede volver? ¿Por qué la encuentra desocupada, barrida y adornada? ¿Sí? Esas son preguntas que debemos hacernos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede esto? ¿Cierto? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre que viene a ser peor que el primero. O sea, el postrer quiere decir el último estado, viene a ser peor que como estaba antes. Antes estaba endemoniado, antes tenía un espíritu inmundo, pero ahora tiene 7, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿por qué el espíritu inmundo se va y por qué puede volver a entrar? ¿Por qué pasó? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué va y toma 7? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 10? ¿O 12? ¿O 50? No, dice que va y toma 7. ¿Cómo hacemos para saber? ¿Cómo hacemos para saber de qué está hablando el Señor? ¿Cómo haríamos? No, pues que sería necesario que el Señor viniera y me explicara, Señor, explíqueme esto. A ver, cuénteme, ¿usted qué era lo que quería decir? Y entonces ahí es donde debemos tener en cuenta los principios básicos de la palabra, que dice, no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Moisés, que escribió Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio, todo, y los profetas Josué, Elías, Jeremías, Ezequiel, Isaías, Nahum.
todos estos que utilizó el Señor, ¿sí? Entonces, el secreto del Señor ya lo contó. Entonces, cuando el Señor está hablando de aquí de algo, quiere decir que eso ya debe estar escrito en alguna otra parte. El problema es que a nosotros no nos enseñaron a ir a buscar en la ley los profetas y los salmos. Y el Señor estaba hablando acá cuando aún sus apóstoles no habían escrito nada. Entonces, ¿cómo hacía uno para entender ese tipo de cosas? De que, Señor, pues enséñame porque yo, pues yo no sé, dice que el que tiene falta de sabiduría pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin medida, pero pida con fe. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? ¿Cómo, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo hago yo para tener sabiduría de Dios? ¿De dónde va a salir esa sabiduría? ¿Sería que es algo que es como, y ya, soy sabio? Pues tiene una razón de ser. La sabiduría viene de la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, pues entonces, ¿qué sabiduría puedo tener? ¿Qué inteligencia puedo tener? ¿Cómo puedo interpretar estas pasajes que no entiendo si no conozco de que el Señor ya habló? Tengo que irme allá. El Señor dice, ¿por qué siete, Señor? ¿Pero por qué siete? ¿Qué tiene especial? ¿Será que el siete es un número de la suerte? ¿O por qué, Señor? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no dos? ¿O por qué pudo volver a entrar el espíritu inmundo en el hombre? ¿Cierto? Entonces, mira, ahí vamos. ¿Hay alguien que quiera hablar? Sí, pastor. Pues yo Mi lo estoy hermano Álvaro escuchando aquí. León, por favor. Buenos días. Yo estoy Buenos días, mi escuchando hermano. que dice el espíritu inmundo toma 7, entonces ya son 8 con el espíritu inmundo. Y lo veo yo por las matemáticas, me digan ustedes, por favor. Sí, señor, tiene razón, ¿cierto? Va y toma otros, dice, otros. Otros. O sea que, pero ¿por qué siete? ¿Por qué vos vais y tomas siete más? ¿Sí? Bueno, eso es importante también lo que la apreciación que hace mi hermano. ¿Sí? Al principio era uno y mira, siete más. Siete más. ¿Por qué? O sea, ¿cómo hacemos para saber eso? Bueno, busquemos, apliquemos el principio de que el Señor dice, en boca de dos o tres constará toda palabra. No vamos a escuchar a un solo testigo, no vamos a leer solo esta parte aquí en Mateo y tratar de entender y interpretar lo que el Señor quiere decir, sino que tenemos que buscar esa misma información. ¿Dónde más habla de eso? ¿Y dónde más habla en esos términos? ¿Sí? Dice Lucas, ahora vamos a Lucas, al libro de Lucas en el capítulo 11 del versículo 17, sí, al 26. Lucas, capítulo 11 versículos 17 al 26. Buenos días a todos. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo. Dice: volveré a mi casa de donde allí salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados
moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén, Amén. amén, mi hermano. Muchas gracias. Miren, salen de este contexto salen muchas preguntas y salen y todas tienen explicación en la palabra de Dios. Por ejemplo, allá ¿cuál es el contexto del que les está hablando acá en Mateo, por ejemplo? Sí, en Mateo que les está hablando, dice, el Señor les dice, o sea, cuando ellos, ¿qué querían ver los fariseos? ¿Qué querían ver los fariseos? Señales, Señor, haga milagros, para verlo, para ver si le creemos, hágale a ver, pruébenos que usted, si no no necesita probarle a nadie, lo que estamos leyendo en Job, Él no va a mostrar, no va a venir a explicarle a usted lo que está haciendo porque sus pensamientos son muy superiores. Como el cielo es más arriba de la tierra, así los pensamientos del Señor son superiores a los nuestros. Sí, Él sabe lo que está haciendo y Él lo hace bien y Él es bueno. Entonces ellos querían, Señor, deseamos ver de ti señal. Señal, por favor, a ver, haga su señal. Porque cuando venga el Mesías va a haber señales. Pero Él les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Quiénes estaban demandando la señal? Los fariseos. Entonces, miren. Hay algo que en el transcurso de todo este conocimiento que nos está dando el Señor sobre el cumplimiento de su palabra, que es la ley, los profetas y los salmos y todo lo que está escrito, ¿cierto? Muchos nos habían dicho, y de pronto nosotros mismos habíamos enseñado de esta errada manera, que decíamos que ya la ley del Señor ya estaba obsoleta, que no había que cumplirla, que mire los fariseos, mire el ejemplo de los fariseos. Los fariseos guardaban la ley y los fariseos hacían esto y eso eran apegados a la ley y no quisieron reconocer al Señor. Y entonces decía uno, bueno, uy, sí, entonces, o sea, que la ley no, el Señor viene y nos da la gracia que ya no hay ley, ya no hay ley. Entonces, Dios mío, qué errados estábamos. Ese es un concepto con el que ustedes se van a encontrar. Que miren los fariseos que ellos cumplían la ley y no reconocieron al Señor. Acá, por la escritura, podemos entender que eso era falso, que los fariseos, pese a que eran muy religiosos, no cumplían la ley. ¿Por qué? Uno de los puntos, aquí en Mateo dice 12:39, y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera. Cuando no conocemos la palabra del Señor, pues básicamente, pues vamos a decir, el Señor les dijo así mala y adúltera, como por ofenderlos. No, el Señor todo lo que dice tiene un contexto y tiene un significado y tiene una explicación. ¿Por qué adúltera? Sí, porque pese a que pertenecían al pueblo, se fueron en pos a mandamientos de hombres y a adorar otros dioses, ¿cierto? Entonces, cuando allá conocemos la historia de Moisés, que él dijo que era el esposo, en Ezequiel también menciona, en Jeremías, dice que el esposo es Dios y el pueblo es la esposa, es una comparación. Entonces, que él levantó a esa esposa y la adornó y le dio riqueza y la esposa surgió y se fue en pos de otros maridos. Por la palabra de Dios sabemos que la esposa está sujeta a la ley del marido mientras éste vive, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la ley del marido? Pues la ley de Dios, la ley que le dio a Moisés, ¿cierto? El pueblo de Dios está sujeto a la ley, ¿sí? Mientras el Señor viva, imagínense, mientras el Señor viva y vive para siempre, ¿cierto? Entonces, la esposa fue y siguió adorando otros dioses, siguió teniendo otras doctrinas y siguió eh, siguiendo tradiciones de hombre, que era lo que le recriminaba al Señor. Ustedes invalidan el mandamiento de Dios por seguir tradiciones de los ancianos. Se hicieron demasiado religiosos y comenzaron a aumentar cosas y a quitar cosas en contra de lo que dice la palabra de Dios y se creían que eran más santos por eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Aquí podemos entender que si la esposa adultera deja de cumplir la ley del marido, entonces por eso tiene condenación. Acá el Señor le está diciendo a esa parte del pueblo, generación mala y adúltera, o sea, que los está acusando de que se fueron a cumplir mandamientos que el Señor no había mandado y a dejar de cumplir los mandamientos que el Señor había mandado. Entonces, esto de que los fariseos cumplían la ley a la perfección, eso es mentira, eso es falso, ¿cierto? Dónde más menciona? Dice que estaban haciendo iniquidad, que los fariseos, eso creo que lo explicamos en la última clase hace 15 días, ¿sí?
que eran haciendo obras inicuas, inicuas, iniquidad, e iniquidad significa sin ley, sin ley. Todas estas cosas, básicamente lo que nos llevan a entender es que ellos no cumplían la ley, ellos no cumplían la ley. Les dice, bueno, en esa parte, en unas partes de la palabra se traduce esa palabra anomia, que quiere a, sin, nomos, ley. Es la base, la raíz de eso que está queriendo decir el Señor ahí. Y dice, apartados de mí, hacedores de maldad, dice, es apartados de mí los que no cumplen la ley del Señor, los que están sin ley del Señor, de Dios. Eso le dijo a los fariseos también. Eso le dijo a los fariseos haciendo iniquidades, ¿cierto? Y maldades. Entonces, ese argumento se destruye, se cae de su propio peso. El contexto sigue que, que hay una reprensión, que hay un llamado de atención, que hay un llamado de atención y la gente se arrepiente. Algunos se arrepienten, entonces los que nos hemos arrepentido a tiempo, pues va a haber un castigo para los que no se quisieron arrepentir. Dice, por ejemplo, en el 12:42 en Mateo, dice, la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oírla sabiduría de Salomón. ¿Qué tiene que ver la sabiduría de Salomón? ¿Acaso eso me va a salvar? Pues el Señor dio sabiduría a Salomón y él predicó sabiduría que el Señor le había dado, pero después cayó. Él mismo no tuvo en cuenta la misma sabiduría que le había dado el Señor y cayó en lo mismo. Pese a eso quedó testimonio de lo que dice Salomón. Por ejemplo, Salomón escribe el libro de Eclesiastés. Y en la parte final, en el último capítulo, en el capítulo 12, en el capítulo 12, en los dos últimos versículos, dice, Salomón después de haber disertado sobre muchas cosas, sobre toda la sabiduría, sobre la vanidad, que todo es vanidad en este mundo, que coma y beba el hombre y no se preocupe por otras cosas, que coma y beba de su trabajo, que disfrute mientras puede, porque sus días son cortos, que todo es como la niebla. ¿Cierto? El fin de todo, dice por acá en el último Eclesiastés 12:13, dice, el fin de todo el discurso oído, o sea, después de toda esta larga disertación que hace con la sabiduría que le había dado el Señor, ¿cierto? Dice, el fin de todo esto es esto, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Entonces, esta reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. ¿Cuál era el fin de la sabiduría, de todo el discurso de la sabiduría de Salomón? Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque eso es el todo del hombre. Entonces, ¿por qué va a ser condenada esa perversa generación? Porque no temió al Señor y no guardó sus mandamientos, ¿cierto? Eso está así. Entonces el Señor está entrándolos en contexto para decirles estas cosas. Entonces después les da el ejemplo de que el espíritu del mundo inmundo sale del hombre y vuelve y entra y trae 7 peores que él. Entonces acá en Lucas también dice lo mismo, dice, está hablando y nos mete en un contexto, dice todo reino dividido porque a él, al Señor Jesús, lo estaban acusando de que él estaba echando demonios por el Belcebú, el príncipe de los demonios, ¿cierto? Entonces, Él les está diciendo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pregunta, pregunta. ¿Quién es Belcebú? ¿Alguno sabe quién es Belcebú? ¿Mm? El Señor aquí menciona un nombre, Belcebú. ¿Quién es ese? ¿Qué significa? Pues, ¿por qué el Señor trae ese nombre? ¿Por qué lo menciona? ¿Mm? Ahí lo estaban acusando los fariseos de, no, es que está echando los demonios por Belcebú, pero así es. Entonces comienza uno a hacerse imágenes que termina creyendo sin haberlas corroborado en la palabra. ¿De qué estaba hablando el Señor? ¿Quién es ese Belcebú? ¿Sí? Miren, por acá, para encontrar esos pequeños detalles es los que hacen que vayamos avanzando. No dejar cabo suelto. Si estamos leyendo algo, que todo lo que estamos leyendo sea entendible, que sea corroborable en la misma palabra, ¿cierto? Entonces, Belcebú. Vamos aquí a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1.
Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1, dice, después de la muerte de Acab, rebeló Moab contra Israel. Y Ocasías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel del Señor habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vas a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Miren, esto nos lleva a mucho más enseñanzas, porque, como decíamos esta mañana, aquí había un rey de Israel, había un rey de Israel, había un rey de Israel, y dice que tuvo un accidente y temía morir. Entonces, ¿qué pasó? Se fue y mandó mensajeros a que fueran y le preguntaran a un brujo, a una bruja, a un hechicero, lo que fuera, a, a, a un demonio, que era el dios de una nación. Miren, entonces, ¿qué es eso? Belcebú viene de esta palabra, Baal Zebub. Baal significa el Señor, ¿sí? Zebub significa moscas, moscas. Entonces, cuando el Señor les está diciendo, si yo echo demonios por Belcebú, está refiriendo a esa misma deidad que creían en dónde, en Ecrón. Ecrón es una ciudad filistea, ¿cierto? ¿En quién creían ellos? Así como todas las religiones dicen que siguen al Señor. El Señor. ¿Y quién es el Señor? El Señor, pues el Dios que nosotros tenemos, el Señor. Acá estos también estaban creyendo en un Señor. El Señor. Y moscas quiere decir el Señor de las moscas, así le llamaban, el Señor de las moscas. Decían, bueno, esto es algo como investigación histórica, arqueológica que hacen, y dicen que en esas regiones tenían una adoración a un ídolo, ¿sí? A una estatua a la que iban también le sacrificaban animales. Iban y le sacrificaban animales y personas y le sacrificaban tantos animales que toda esa sangre y todos esos animales se quedaban ahí en descomposición. Entonces eso estaba lleno de moscas. Entonces por eso a ese ídolo le llamaban el Señor de las moscas. Sí, por ahí nuestro amado pastor Germán también nos comentaba que también había investigado sobre el tema. Esta mañana nos comentaba y decía que creo que quería decir el señor del excremento, de la inmundicia, algo así, porque ese era el medio en el que vivían. Miren, no hay ningún vestigio de que en el templo del Señor, cuando se hacían sacrificios tan grandes de animales, de cientos de animales para la Pascua, de ofrendas de paz a lo largo de toda la historia, no hay ningún indicio de que hubiera inmundicia o moscas o plagas. No, el Señor, porque esos sacrificios son aceptos delante del Señor. Y en cambio estos no, porque estaban sacrificando a un ídolo, ¿cierto? Es bien interesante entender de qué está hablando el Señor. Todo esto hace parte del conocimiento que debemos adquirir para comenzar a entender de qué está hablando el Señor. ¿De qué estaba hablando él? ¿Quién es esa Belcebú? Belcebú, mira, que es una transliteración de eso que tiene un significado. Entonces, cuando la gente comienza a adorar a Belcebú, pues no tienen ni idea que es el señor de las moscas, que era una estatua que adoraban por allá en un pueblo filisteo que es la actual Palestina. Entonces, eso era lo que sucedía en Ecrón. Baal Zebub, Dios el Señor de las moscas. Baal, cuando el Señor exhorta al pueblo de que se fueron en pos de los Baales. ¿Sí? Entonces, pero ¿por qué si el pueblo conocía que solo hay un Dios? Entonces, ¿por qué se iban en pos de otros dioses, lo que se llamaban Baal? Baal, porque no sabemos que Baal significa Señor. Ellos también pensaban que estaban rindiendo servicio al Dios único y verdadero. Ellos también estaban siguiendo al Dios único, pero lo identificaban por una estatua. Lo mismo que pasa ahora con la religión. El Señor, mire, ese Baal significa Señor, un como que tiene un poderío sobre una región o sobre una población, o como un patrón, digámoslo así, como algo que se enseñorea sobre esa región que le rinde culto. Vaya usted a cualquier pueblo en nuestro país
Y generalmente en los montes altos, lo mismo que dice la palabra, porque se fueron en pos de otros dioses y le hicieron altares en los montes altos, en los sitios altos y en los árboles frondosos, bajo árboles frondosos. Exactamente lo mismo pasa hoy en día. Pero la gente no entiende porque no conoce la historia de la palabra. Usted va y generalmente en cada pueblo hay algo que se llama las fiestas patronales. Las fiestas patronales no es más que la adoración a algo que se ha determinado generalmente es una estatua, ¿sí? A la que se le rinde culto en ese pueblo, que es el santo patrón o la santa patrona de esa localidad, ¿cierto? Entonces se le rinde culto, se le hace fiesta y se le hacen sacrificios, se le hacen plaquitas de acción de gracia y va y se le adora y se le piden favores, se le ora, se le rinde adoración a ese tipo de cosas. Generalmente son estatuas, como les digo. Entonces, eso es exactamente lo que estaba pasando allá. Ellos también pensaban que el Señor, por ejemplo, cuando usted o escucha, no, que es que fui porque vamos al Señor caído de los milagros, o a la señora de Zipaquirá, o a la señora de Chiquinquirá, a la Virgen y todo, esos son santos patronos, o sea, Baales, sino que como no sabíamos qué significa Baal, pues por eso no lo asimilábamos de que eso todavía está pasando. El Señor dice que no hagamos eso. Uno de los mandamientos dice, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero muchos, queriendo rendir servicio a Dios, adoran esas imágenes. No, yo no la adoro, yo solo la venero. El Señor dice que no le rindan culto a eso. Es una prohibición, están los mandamientos, pero a nosotros no nos mostraron los mandamientos para poder discernir esas cosas. Por eso adorábamos estatuas. Si usted deja caer la estatua a la que usted le reza, a la que usted le pide, la estatua no se va a volver a armar sola. Eso es yeso, eso es piedra, madera. El Señor dice acá en la palabra de Dios, se fueron en pos del palo y de la piedra. Vaya usted, mire a las religiones. Muchas de ellas están adorando palo y piedra, estatuas de madera o cruces de madera, ¿sí? O vírgenes de yeso, que es piedra, si es parte del suelo, piedra y las adornan con oro. Todo eso está descrito acá. Pero como no conocemos esta historia, por eso caíamos en eso. Yo vengo de haber adorado ese tipo de cosas. Ahora el Señor por misericordia nos trae. Entonces, yo lo que menos tengo que hacer es dejar de ser, lo que menos que puedo hacer es ser rebelde y decir, no, pero es que dejen mi religión tranquilo. Es que ustedes siempre se meten es con mi religión, respétenme mi religión. No, acá no es nada, no tenemos nada que ver con religiones. Acá lo que tenemos que ver es que la palabra de Dios es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, ¿cierto? Para todas estas cosas. Por eso es bueno aprender estos datos. Por eso es bueno conocer qué dice. Entonces, cuando el Señor hablaba de Belcebú, tenemos que entender, por el Señor de las moscas, que era conocido como el principal de los demonios, ¿cierto? Entonces, acá el Señor les está hablando de eso. Es muy importante. Mire, ¿dónde se encuentra esa palabra? Otra vez esa Zebub, que es Baal Zebub. Por aquí en Eclesiastés capítulo 10 versículo 1, Eclesiastés capítulo 10 versículo 1. Las moscas muertas hacen heder el frasco del fino perfume del perfumista y así afecta un poco de necedad a la sabiduría y a la honra. Amén. Amén. Mire, entonces ahí es donde volvemos a encontrar esta palabra moscas, que es la misma Zebub, ¿sí? Acuérdense, Belcebú significa el señor de las moscas. Era un ídolo al que adoraban en la antigüedad y sigue pasando, ¿cierto? Entonces esta otra palabra para confirmar que eso sí significa, dice, acá en Eclesiastés dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Entonces analicemos. Las moscas muertas, ¿qué significa? ¿Qué está hablando el Señor? Ahí lo explica. Hay un perfumista que es una persona especializada en el buen aroma, en los aromas agradables y deliciosos para adornar el aroma de una persona, ¿cierto?
Es un especialista que conoce de los buenos aromas, que conoce de los buenos perfumes, que sabe cómo fabricar un perfume, ¿cierto? Es una persona que es refinada en su olfato. Dice, pero las moscas muertas hacen heder y dar mal olor a eso que él está haciendo, pese a que él es especialista en lo que está haciendo, ¿cierto? Dice que las moscas muertas van a hacer heder y dar mal olor a eso, a su obra. Dice, así, una pequeña locura, la palabra locura significa necedad, desvarío, tontería, ¿sí? Una pequeña necedad o desvarío, tontería o locura al que es estimado como sabio y honorable. Entonces, entendamos que la ley del Señor se aplica para todos y sin condición. No porque, por ejemplo, el pastor aquí, que pues gloria al Señor, que la persona que en mi opinión es más sabio en esta congregación, el pastor Luis Alberto, es más, considerado más sabio, si él hace una necedad, pues va a tirar a la borda todo eso que el Señor le ha dado de sabiduría y todo. En Ezequiel capítulo de 18 habla de que eso que dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciera iniquidad, no le van a ser tenidas todas las justicias, por su pecado morirá. Entonces es una cosa seria. Con este Dios, que es el Dios verdadero, el Señor Jesús desde la antigüedad, ¿cierto? Él, él nos advierte de que con Él las cosas son en serio. Esto no es un grupo de apoyo, esto no es como una terapia para como sentirse bien, que como pues aquí se leen palabritas para que la gente se sienta chévere. No, esto es para aprender de la ley de Dios para que el pueblo oiga y tema, porque ese era uno de los aspectos que nunca nos mostraron a nosotros, que a Dios le debemos temor, le debemos el temor de Dios a Él, debemos temer a Dios. Sí, a mí me dijeron que no, no, que sí, como ese Dios del Antiguo Testamento, pues es bravo, pues es como, uy, no, eso es inflexible. Entonces, por eso hay otro Dios más jovencito que vino y que murió en una cruz, dijeron, ¿cierto? Entonces, pues ese sí es más chévere. Entonces, yo ya lo demás del otro, el viejito allá, ese no, dejémoslo. Y se inventaron la Trinidad, como si Dios fuera tres, ¿cierto? Pero en la palabra dice que Dios es uno, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas provienen porque no conocíamos qué se había dicho en la antigüedad de quién es Dios. ¿Cuántos dioses hay? Si hay más que uno, ¿con qué me compararéis? Dice el Señor para que seamos semejantes. ¿Cierto? Entonces, esto es la maravilla que el Señor nos regala. El Señor nos regala la maravilla de explicarnos su palabra, porque Él, cuando vino en carne el Señor Jesús, no estaba hablando de otra cosa que no estuviera escrita. Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito. Todo lo que Él decía o hacía era porque ya estaba escrito que iba a pasar y Él lo estaba explicando. Después llegaron sus discípulos, los apóstoles, y dan testimonio para que en boca de dos o más conste toda palabra de todo lo que hizo el Señor, no uno. Por eso no está solo Mateo, por eso está Mateos, Marcos, Lucas y Juan que hablaron de la vida detalladamente de toda la obra que hizo el Señor en la carne, ¿cierto? Por eso lo confirma Pablo, lo confirma, ¿quién más? Judas, lo confirma el apóstol Jacobo, que es Santiago, lo traducen, ¿cierto? Todos ellos confirman y explican qué era lo que el Señor estaba cumpliendo de la palabra. Pero a nosotros nos dijeron que no, que es que el Señor vino a cambiar todo. Él mismo lo dijo, yo no he venido a abrogar la ley. No piensen, ni siquiera piensen que he venido a abrogar la ley, ¿sí? Porque primero pasarán los cielos y la tierra, pero la ley no pasará, ni una tilde ni una jota. Bueno, eso es una mala traducción. Ni la parte más pequeña de la palabra de la ley de Dios va a pasar. Primero van a pasar los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios permanece para siempre. No varía, no cambia, ¿cierto? Entonces, es bueno entender todas estas cosas que son maravillosas para que nosotros tengamos temor de Dios, porque Él no se va a medias tintas, Él no juzga como yo juzgo, a mi parecer y según los conceptos de mi corazón. Él es justo, Él va a dar a cada uno según sus obras. Entonces tenemos que ser temerosos de Dios. Señor, yo no quiero desviarme, por favor, ayúdame si yo he pecado.
Manifiéstame, Señor, en qué pecado, en qué estoy infringiendo tu ley. Señor, hay cosas que yo todavía no sé, no conozco. Yo necesito, por favor, Señor Jesús, que me guíes, que me muestres qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El Señor lo va a llevar ¿a dónde? A la palabra, porque todo eso ya está escrito. Él se encargó de dejar ese testimonio y nosotros podemos tenerlo y lo podemos leer. Pero la gente no va a la palabra de Dios. A nosotros no nos instruyeron en ir a buscar a leer la palabra de Dios, incluso en las religiones donde hemos estado. ¿Qué nos dijeron? Lean la Biblia completa desde el principio hasta el fin. No, dijeron, no, en el catolicismo, por ejemplo, decían, no, no la lea porque es que usted se vuelve loco. Usted se va a confundir, imagínense. Todo lo contrario que el Señor dice. Dice, gloríese en esto el que haya de gloriarse, en conocerme y entenderme. Pero ¿cómo voy a conocer a Dios y entenderlo si no conozco lo que Él dijo? Es necesario escudriñar las escrituras, dijo el Señor, y sus ovejas, tenemos que escuchar su voz y seguirlo y obedecerle lo que Él nos mandó. Escudriñemos las escrituras. Si usted quiere conocer más, es que es necesario para el pueblo del Señor. Necesita leer desde el principio hasta el fin. Esto es un libro que tiene una cronología, que tiene un orden, que tiene, o sea, es perfecto. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son perfectos, que alegran el corazón. A mí me dijeron que no, que los mandamientos lo que hacían era esclavizarme y que no eran perfectos, entonces por eso el Señor había cambiado otro, pero es totalmente, totalmente ajeno a lo que dice el Señor. Entonces, bueno, volviendo otra vez a este tema, dice que entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y hay una frase muy clave aquí, dice, el postrer estado, o sea, el último estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Lo mismo dice acá en Lucas, que están narrando los mismos hechos. Dice, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué entraron? Venga, pero ¿por qué viene a ser peor? O sea, ¿estaba mal? Sí, estaba mal que tuviera un demonio, pero ¿qué pasó para que venga a ser peor? ¿Será que es que el hombre estaba ahí y pues como mal parqueado, digámoslo así, como pues ahí, como heme aquí y vino el demonio y ¡fum! Se le metió y entonces después el demonio se aburrió y se fue y volvió y todo, pobrecito ese señor, oiga, pobrecito, ¿cierto? Como no conocemos qué es lo que está pasando, por eso no entendemos este tipo de cosas, pero el Señor ya las había explicado. Lo que venía era confirmar lo que ya estaba escrito, ¿cierto? ¿Dónde podemos tener una información de esto? Vamos a Segunda de Pedro, por favor. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 15 al 22. Miren, vamos a recordar qué dijo ese que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Ah, por los demonios. Uy, es que los demonios son muy malos. Por aquí, Pedro nos explica qué es lo que pasa, por qué suceden estas cosas. ¿Y qué está hablando Pedro? Nada diferente a lo que ya estaba escrito, ¿sí? Entonces vamos a segunda de Pedro 2, 15 al 22. ¿Algún voluntario, por favor? Amén, pastor. Mi hermana Graciela, el Señor Jesucristo me la bendiga. Amén. Bendiciones para todos. Segunda de Pedro, capítulo 2, desde el 15 al 22. La Sí, palabra del señora. Señor dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de lo que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque es vencido, perdón,
porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. 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 Amén, mi hermano. Muchísimas gracias. El Señor Jesucristo me la bendiga y me la sustente. Amén. Mire, Amén. entonces, mire que encontramos este término de nuevo. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Bueno, ya nos puede dar una idea de qué fue lo que le pasó a ese que vinieron 7 demonios más. Peores que el primero. ¿Qué pasó? Dice, han dejado el camino recto. Aquí en el segundo de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto. Entonces tenemos que asimilar, analicemos cada cosa. Han dejado el camino recto, o sea que en algún momento estuvieron caminando y dejaron este camino. O sea, dejaron el camino recto, caminaron y dejaron el camino. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam y da un ejemplo. Algo que le pasó a otro personaje por acá, Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, ¿cierto? Y aquí en el 2:17 dice, comienza a describirlo. ¿Qué es lo que pasa? Estos son fuentes sin agua. Imagínense una fuente que tiene que echar agua y no echa agua. Entonces, solo tiene el nombre, fuente. Y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, están también atrayendo a hacer eso mismo, ¿sí? Que hay momentos y personas que ya están huyendo de salir y vienen otras a que los vuelven a hacer volver a eso y tienen nombre de ser fuentes y tienen nombre de ser nubes cargadas de agua, pero bien son arrastradas por la tormenta. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, se cumple, han dejado el camino recto. En algún momento habían escapado de las contaminaciones del mundo, ¿sí? Y por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, o sea, que había venido a ellos el conocimiento, ¿sí? Y habían salido de vivir como se vive en el mundo, habían salido de vivir en las contaminaciones, en las concupiscencias en las que vivíamos nosotros antes, ¿cierto? Dice, eh, enredándose otra vez en ellas, ¿qué pasó? Vuelven otra vez a hacer lo mismo que estaban haciendo antes. No cambió su vida, solo fue como un momento, por un tiempo, que pues anduvieron y pues se acogieron y cambiaron, pero no fue permanente. Así como la semilla que su duración no fue permanente porque cayó o en el pedregal o en los espinos, ¿sí? O en tierra que no era fértil. ¿Cierto? Los afanes de esta vida, los afanes de este mundo, el amor a las riquezas. Entonces, hace que pues su duración no fue, se gozaron en un principio y su duración no fue de largo tiempo, fue corta, corta, se gozaron y wow, sí, cambiaron por un tiempo, pero volvieron. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. ¿Qué los vence? ¿Qué es lo que lo vence? Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces ya entendemos que el Señor del que está hablando, que está endemoniado, que que salió el demonio y volvió con otros peores. ¿Qué pasó? Ya nos da una idea. Miren que ya nos da una idea. Ya nos está explicando que es que conocieron y salieron, pero volvieron otra vez. Volvieron otra vez. Pero bueno, pero entonces falta una cosa. Pero si habían salido porque tenía un demonio. Bueno, ahí todavía nos falta algo por entender, ¿cierto? Pero me dice que en esta situación su postrer estado viene a ser peor que el primero, es porque habían salido y volvieron. Son vencidos.
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás de qué. Cuando dice, no, no vuelva atrás, no vuelva atrás, no hay que volver atrás a hacer lo mismo, ya somos nuevas personas, nuevas criaturas, nacidos de nuevo. ¿Volverse atrás de qué? Del santo mandamiento que les fue dado. Aquí están los mandamientos del Señor. El santo mandamiento se trata de toda la ley, los profetas y los salmos. Ese fue el mandamiento que el Señor le dio a su pueblo, ¿cierto? Y nos habíamos vuelto de ese mandamiento, o sea, nos habíamos aislado. Eso es lo que nos predicaban. No, el mandamiento del Señor, no, ya no es para siempre, como el Señor dice en la palabra, sino ya eso está obsoleto. Y nos habían enseñado de esa forma. Pero acá dice que estos, su postrer estado viene a ser peor que el primero porque tuvieron conocimiento de los mandamientos de Dios y fueron oidores, pero no hacedores. ¿Sí? Es muy chévere, sí, Moisés, uy, sí, los mandamientos de Dios, ¿cuáles son estos? Sí, pero éramos oidores y no los hacíamos. El Señor dice, congréguese el séptimo día de la semana, que es el sábado, el Shabbat, es día de reposo, ese santo día será para mí, esa será una señal entre yo y mi pueblo, dice el Señor. Pero la religión dijo, no, no es el sábado, es el domingo. Si usted quiere averigüe quién la cambió, usted puede averiguar, tiene internet, busque a ver cuándo se cambió el mandamiento del Señor del sábado al domingo. El Señor nunca cambió el mandamiento. Toca aclarar eso. El Señor nunca ha dicho, no, que es que ya el mandamiento pereció y que ya entonces lo cambió y ahorita es el domingo. Nunca dice eso. Usted se puede congregar el día que usted quiera, usted puede reunirse a alabar a Dios, usted puede en su congregación, en su iglesia, religión, reunirse el día que usted quiera. ¿Quién le puede decir algo por eso? ¿Sí? Usted puede reunirse un martes, un miércoles, un viernes, como hacen por aquí en la religión de acá. Se reúnen los viernes, ¿sí? En el catolicismo, en la mayoría de las religiones cristiana, católica, evangélica, se reúnen los domingos. Pues, ¿quién le puede decir que no se reúna? Lo que usted no puede hacer es decir que el Señor cambió su mandamiento en cuanto a a la orden que Él dio de reunirnos el día séptimo, el sábado el Shabbat, que significa reposo, que reposáramos y no trabajáramos ese día. Eso yo no lo puedo hacer, nadie lo puede hacer. Para incumplir el mandamiento, pues todo el mundo puede acomodarlo a su manera, pero entonces van a seguir tradiciones de hombres. ¿Quién puso la tradición de reunirse los domingos? Eso no está en la palabra. Eso viene del catolicismo romano, de un emperador romano. Si quieren, averigüen eso, por favor. Si están interesados, averigüen que seguro que van a encontrar esa información. Y no lo cambió el Señor, no lo cambiaron los apóstoles, eso es mentira. Eso lo cambió un emperador romano, ¿sí? Bueno, les dejo de tarea para que si quieren investigar, si les interesa. Dice por acá esta palabra que por acá se me pasó algo. Dice en el 2:19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, por eso es que nos explica la palabra de Dios que éramos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque nos había vencido el pecado. O sea, el mentir, no mentirás. Pecado es si usted miente porque pecado es agresión a la ley, ¿cierto? Desobediencia a la ley. Cuando yo me dejo de vencer por las ganas de mi carne de mentir, por hacer reír a la gente, o mentir para librarme de una mala situación, o mentir para agradar a los demás, ¿sí? Entonces yo estoy siendo esclavo del pecado de mentir, ¿sí? Entonces mire que es importante, bueno, por aquí Sandra, mi hermana Sandra, venga a ver. Por aquí mi hermana dice, y decir desde qué hora a qué hora empieza el día de reposo. Sí, eso es importantísimo también, porque bueno, el día de reposo, el sábado, entonces yo a partir de las 12 de la noche el viernes, entonces amanecer el sábado, yo comienzo el día de reposo. Pues eso hace parte de lo que el Señor dijo, que pensarán en cambiar los tiempos y la ley. Y eso ya está pasando hace mucho tiempo. Cambiaron los tiempos. El calendario que nosotros no usamos es un calendario gregoriano, no es el calendario bíblico. Calendario ahora dice, la ciencia del hombre dice que el día comienza a las 12 de la noche. El Señor dice que no es así. Desde el principio, desde las primeras líneas, dice el Señor cómo se estableció el día. Dice, y fue la tarde y la mañana un día, ¿sí? Entonces tenemos que entender de qué está hablando. ¿Cómo así la tarde desde las 12 del día?
No, la tarde se refiere al momento en que el sol se mete, al que el sol termina ya está oscuro. A eso llama el Señor la tarde. ¿Sí ve que es que en español es muy diferente? No entendíamos por eso. Entonces, el día, según la palabra de Dios, comienza cuando se mete el sol. El séptimo día vendría a ser a comenzar el viernes, cuando ya comienza y se oscurece totalmente. Ahí comienza el día de reposo, el séptimo día, y va hasta el otro, bueno, dentro de nuestro lenguaje español, hasta el otro día a la misma hora cuando se mete el sol. O sea, va de tarde a tarde, como dice la palabra del Señor, de atardecer a atardecer. Entonces, si ven que el Señor nos explica, entonces por eso ya cambiaron los tiempos, ya cambiaron los tiempos. Enero, febrero, marzo, abril, usted no los va a encontrar aquí en la palabra de Dios. Que usted va a, encontrar aquí el mes de Nisan, el mes de Aviv, el mes de Adar, varios, o sea, nombrados de una forma diferente en tiempos diferentes. ¿Por qué? Porque ya cambiaron los tiempos y la ley. La ley ya no es la ley del Señor que predican las iglesias. No, no, esa ley ya está obsoleta. Ya en el Nuevo Testamento ya son los mandamientos de Jesús. Sabiendo que el Señor dijo, yo no vine a abrogar la ley ni los profetas. Yo no, no, eso todo se va a cumplir, o sea que está vigente la ley del Señor. Pero nos dijeron eso y eso hace parte de la profecía que el Señor dijo que iba a pasar y ya está pasando, ¿cierto? Entonces, dice que somos vencidos por la contaminación, entonces somos hechos esclavos del pecado. El Señor dice que vino a liberarnos de la esclavitud de Egipto, que representa el mundo y el pecado y toda la concupiscencia, para traernos a la luz de la potestad de las tinieblas, traernos a la potestad de la luz. La luz es el Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, ¿cierto? Yo soy la luz del mundo. El Señor es mi luz y mi salvación, dicen los salmos, y hablan de un solo Señor, no de los Baales, los demás Baales a los que todo el mundo llama también el Señor, ¿cierto? Entonces, esa es la importancia de entender todas estas cosas. Entonces, ¿por qué vinieron, ese demonio trajo 7 peores que él y volvieron y pudieron entrar en ese? ¿Por qué? Porque dice que, pues, fue vencido por los pecados. Otro ejemplo donde encontramos algo que tenga que ver con el tema. Vamos a Marcos capítulo 16, versículo 9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Bueno, esta también es una mala traducción. Es una mala traducción. Si quieren, busquen en cualquier concordancia, una traducción, un diccionario donde haya una traducción, una interlineal. Y acá no dice primer día de la semana, dice Shabbatón. Shabbatón, de Shabbat, ¿cierto? A nosotros nos dijeron que el Señor Jesús resucitó un domingo, ¿sí? Pero la Biblia dice otra cosa. El problema es la traducción al español. Nos trae este tipo de inconsistencia, ¿cierto? El primer día de la semana, no, ahí dice Shabbatón, de Shabbat, día de reposo, ¿cierto? Entonces es bien importante y todo tiene una estructura en la palabra de Dios y todo tiene una explicación de acuerdo a la información que está en la palabra del Señor. Pero a nosotros llegó la versión de Jesús que nos trajeron a nosotros viene de España por la colonización a Latinoamérica, entonces venía del catolicismo romano. Los reyes de España eran reyes católicos, tenían un acuerdo con Roma para que el catolicismo fuera la única religión y la religión oficial de España, el nuevo reino de España como desde 1490 y algo más o menos, desde la época del descubrimiento de América. ¿Sí? Entonces, esa fue la versión de Jesús que llegó a nosotros, la versión católica. Entonces, por eso el Señor dice, si nosotros o un ángel de los cielos viene y les predica otro evangelio diferente al que le hemos predicado, sea anatema, o sea, maldición. Eso ha sido una maldición porque mucha gente se ha perdido porque creyeron en la versión del otro Jesús, de un Jesús muy diferente al que está en la Escritura, ¿cierto? De ese Jesús que nos predicó el catolicismo y después llegó el protestantismo y nos cambiaron algunas cositas, pero siguieron con la misma influencia, que Dios era tres, que bueno, ya no adoraban a la Virgen, pero pues ya creían en una Trinidad todavía, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas están perfectamente
explicadas. Sí, dice acá, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, bueno, el día de reposo, ¿sí? Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, ¿cierto? Es interesante, es interesante. Dice, ¿por qué 7? ¿Por qué no 10? ¿O por qué no 3? 3 demonios. No, se habla de que personas que tenían un demonio y personas que tenían 7 demonios, ¿cierto? Hay algo pasa, hay algo pasa, ¿cierto? Imagínense aquel endemoniado de Gadarea, Gadarea, creo que se llamaba, el Gadareno, ¿sí? Dice que estaba y tenía una legión, que eran muchos demonios, no sé en realidad cuántos, pero estaba muy endemoniado, que tenía una fuerza sobrenatural que podía reventar cadenas y podía soltarse de cualquier tipo de atadura física que lo pusieran y no lo podían contener. Dice, eran muchos. Imagínense ¿por qué? ¿Cómo sabemos? ¿Por qué a él le venían tantos demonios y a otra persona, aquí a María Magdalena, el Señor le echó fuera 7 demonios? ¿Por qué este tenía más? ¿Cierto? Todo ese tipo de preguntas están explicadas en la palabra y precisamente en la ley. Vámonos a Levítico capítulo 26, por favor. Levítico capítulo 26, desde el versículo 1. Dice el Señor, comienza el Señor y nos dice las buenas noticias. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que Él demanda de nosotros? Señor, haznos conocer tu voluntad, que guarden mis mandamientos. El que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso dijeron los apóstoles, eso dijeron, ¿cierto? Eso no es una invención, eso no es un cambio que haya sucedido, no, eso dijeron los apóstoles, ¿cierto? Dice Levítico 26:1, dice, no haréis para vosotros ídolos. Esto va directamente para las personas que hacen ídolos, hacen muñecos, vírgenes, santos, patronos, ¿sí? Hacen budas y los adoran de hierro, de madera, de piedra, de oro, ¿cierto? Dice, no haréis para vosotros ídolos, está hablándole a su pueblo. Dice, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque generalmente ese es el problema, que uno se va y se inclina delante de una estatua. Dice, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo el Señor. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, acuérdese, mire que aquí la información es completa. Andar en sus decretos y guardar sus mandamientos y ponerlos por obra, o sea, hacerlos, no solo oidores, sino hacedores. Dice, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país y perseguiréis a vuestros enemigos, caerán espada delante de vosotros, 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10.000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. O sea, eso está vigente, que va a afirmar cuando yo guardo los mandamientos del Señor, los pongo por obra, ando en los decretos, ¿sí? Eso va a pasar. ¿Cómo yo hago? Pero venga, pero yo no tengo cementera, yo no tengo vendimia, yo no tengo, pues, pan, yo no como, a mí no me gusta el pan, ¿cierto? Pues sencillamente está hablando, usted va a tener sustento, va a tener abrigo, no se va a preocupar porque es que la plata no le alcanzó. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera. O sea que mientras el proceso de siembra, sí, de siembra, cuando usted coseche, pues cuando coseche ya todo va a estar cuadrado para la siguiente temporada y todo le va a alcanzar, que le alcanza el salario, que no tiene que prestar plata, que tiene, o sea, todas esas son bendiciones sin desviarnos a darle más interés al dinero, porque el dinero es uno de los aspectos, ¿cierto? En todo lo que tenemos que tener en cuenta, debemos tener en cuenta en los caminos del Señor.
Entonces, ¿qué le alcanzó el salario? ¿Qué le alcanzó para pagar el colegio? Gloria a Dios, que llegó el salario y todavía tenía del mes anterior. Tengo unos ahorritos. Gloria al Señor, que puedo responder por mis obligaciones, que mis hijos me escuchan, mis hijos no se desvían, que mi esposa obedece porque yo le estoy dando buen testimonio y la tengo y la amo y la cuido y la protejo y no la trato mal. Yo tengo sabiduría para vivir mi vida. Todo está saliendo bien. Uy, está saliendo bien. Entonces, no, es que ya la plata no alcanza, es que esta situación, no, es que el gobierno tiene la culpa. No, la culpa la tiene uno, porque no hay maldición que venga sin causa. Cuando las cosas no salen bien, es porque no hay maldición que venga sin causa. O sea, si hay cosas que me generan maldición en mi vida, que las cosas no van bien, que mi matrimonio se está echando a perder, que la relación con mis hijos está cada vez peor, que yo no puedo responder por mis obligaciones como padre, como hombre de la casa, que todas estas cosas vienen porque hay un motivo que me ha alejado de estas cosas. ¿Sí? Por eso no me alcanza la plata, por eso es cada día me alcanza menos, en lugar de decirle al Señor que voy a, entonces vengo y no puedo dormir, dice el Señor, y yo daré paz en la tierra y dormiré, y no habrá quien nos espante. Sí, no, yo no puedo dormir, la preocupación que no he podido pagar esas deudas y va a llegar el banco y me va a embargar lo poquito que tengo. ¿Por qué? Porque no hemos tenido en cuenta esto. Esto ya está escrito desde hace muchísimos siglos. Entonces vienen problemas y yo como no entiendo porque no conozco a Dios, el Señor me enferma, entonces el Señor dice, es para librarlo de que su alma vaya al Seol, ¿sí? Para librarlo y para redimirlo, para que usted entienda que el Señor ha tenido misericordia. Entonces por eso no, eso, ¿por qué me enfermo? No, bueno, Señor, has tenido misericordia y que yo sé que tú haces lo que haces y que pese a que toda la enfermedad sea la más fuerte, la más dura, la más dolorosa, solo tú dispones si yo viva o yo muera, ¿sí? Solo tú dispones si esta enfermedad es para vida o para muerte. Que solo tú sabes porque yo soy tu hijo y en tu mano estoy. Tú me proteges, tú me guardas, tú me mandas lo bueno, tú me mandas lo malo. Entonces, cuando lo bueno, Señor, gloria a ti, y cuando llega lo malo, ¿por qué? No, como decía Job, recibiremos el bien del Señor y el mal no lo recibiremos. Así como me alegro cuando me llegan cosas que me agradan, tengo que también alegrarme cuando el Señor me corrige, porque si el Señor a quien ama disciplina y nos está disciplinando, ¿sí? Eso es la forma de pensar nosotros. Y el Señor va a afirmar mi pacto. Hay un solo pacto, uno solo. El Señor hizo pacto con su pueblo. Entonces, cuando nosotros nos arrepintamos, Él va a confirmar ese pacto con nosotros. Dice, comeré, 26:10, dice, comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Lo que explicaba el pastor hace 8 días, nuestro amado pastor Luis Alberto, que decía sobre la abominación, que hay cosas que el Señor abomina, que le huelen mal, que no puede soportar. Es como una podredumbre, un amortecino. Cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, hay comidas que el Señor abomina, hay comportamientos que el Señor abomina, hay, ¿cómo se llama? Actos que el Señor abomina, como la homosexualidad, como todo esto, el Señor los abomina, le huelen mal. Dice que si hacemos todas estas cosas, el Señor no nos abominará. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas que el Señor abomina, ¿cierto? Entonces dice, y andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, ¿sí? Y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido, o sea, tranquilos, nada me va a subyugar, porque estoy libre de la ley. ¿De cuál ley? De que la ley no me acusa, porque la ley dice no mentirás, entonces pues yo como, si no miento yo, pues estoy libre de la ley. La ley no me va a acusar ni me va a condenar, ¿cierto? Eh, ¿Qué más dice? Pero, bueno, Pastor, aquí llega. Sí, 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 ¿quién habla? Ah, mi hermano Julián, el Señor lo con Julián, bendiga. pastor. Amén, a usted también, pastor. Discúlpeme que lo interrumpa, pero tenía la mano alzada hace un ratico. Ah, perdón, no lo había visto. Sí, señor, cuénteme. Pastor, me quería devolver un poquitico aquí en Marcos 16, que me perdí un poco. Ajá, Dices que el Señor Jesús
resucitó en un día de reposo, pero en Marcos 16, al principio, en el primero y el segundo, dice que cuando pasó el día de reposo, María, Salomé compraron especias y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Y también en el 9 donde leías, habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, o sea, el primer día de la semana sería el domingo. Entonces quisiera entender por cómo dices que Él resucitó el día de reposo. Solo preguntarte eso, pastor, Dios lo bendiga. Sí, Señor. Bueno, amén. Gloria al Señor, que el Señor pone esas inquietudes y que las manifiesten para que entendamos todo eso. Miren, ¿qué es un día de reposo? ¿Qué es un día de reposo? Un día de reposo es un día que el Señor ha determinado que no se trabaje, que no haga la obra de mis manos, y se refiere a que no haga trabajo de siervos. ¿Qué es un siervo? Un siervo es una persona que trabaja para obtener un pago, que se hace siervo de un señor que le va a pagar por su servicio, ¿cierto? Entonces, no haga obra de siervo. Básicamente, no trabaje para ganar dinero. ¿Sí? Cese su actividad de trabajo y ese día dedíquelo a mí. Ese es un día de reposo, ¿cierto? Un día de reposo es eso. Entonces, está el día de reposo, que es el séptimo día que el Señor dijo, todos los días séptimos días van a ser reposo. Pero también hay otros días de reposo que son celebraciones especiales, las fiestas del Señor, que pueden caer cualquier día. Incluso un mismo día de reposo puede caer doble, doble. Y por eso es que dice que hay unos días de reposos que son de gran solemnidad, porque preciso cae en un sábado. Es una celebración, por ejemplo, la Pascua o la fiesta de los tabernáculos o diferentes celebraciones. Esos son los dos tipos de día de reposo. El uno es el reposo semanal, ¿sí? Y el otro es el reposo por la celebración de la Pascua o de los panes sin levadura, de la fiesta de los tabernáculos, del día de las trompetas, todos esos. Entonces, ¿qué pasó? El Señor, el Cordero tenía que morir el día de la Pascua, ¿sí? El día de la Pascua, el día de la Pascua. Al siguiente día inicia una celebración que llama la fiesta de los panes sin levadura. El primero y el último día son días de reposo. Ese como va variando según en la época del año, ¿cierto? Porque pues todos los años no es igual. Entonces puede caer cualquier día. Entonces se va moviendo. El primero y el último tienen que caer. Entonces esa era la fiesta porque era fiesta de gran solemnidad, gran solemnidad. Decía el Señor, ¿se acuerdan que dicen que querían bajarlo del madero rápido, rápido para poder comer la Pascua? ¿Cierto? Ese es otro detalle importante porque el Señor había comido la Pascua la noche anterior, que era parte del mismo día cuando Él murió. Entonces, ¿por qué ellos estaban afanados de que lo bajaran rápido antes de que anocheciera para poder ir a comer la Pascua? ¿Sí? Si el Señor ya la había celebrado. Eso es otra parte que abordaremos después. Pero ahora, para responder la inquietud de mi hermano, y yo sé que de todos, ¿cierto? Eso es lo que pasó. Él murió la Pascua. El Señor Jesús tenía que morir el día de la Pascua. ¿Y qué pasa al siguiente día? Es un día de reposo. Pero no quiere decir que ese día de reposo era el mismo día del reposo semanal. Entonces ahí, en esa semana, hubo 2 días de reposo, ¿sí? Entonces lo que significa es que cuando nosotros hablamos acá, aquí nos tradujeron el primer día de la semana, pero en la palabra dice Shabbatón, se refiere a Pastor, Shabbat, o sea, reposo. ¿Sí, mi pastor, hermana? y era la mitad de la semana. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Daniel, ¿sí? Cuando en la profecía de las 70 semanas dice, y a la mitad de la semana cesará el sacrificio, ¿cierto? Mire, busquémoslo, que eso está aquí en Daniel. Y es hermoso, porque el Señor comienza y por medio de lo que ya estaba escrito nos hace entender de qué estaban hablando acá los apóstoles, ¿cierto? Por acá, regálenme un momento, por acá en la profecía de las 70 semanas habla, mm, por aquí hay una parte donde habla.
de las 70 semanas de las profecías de Daniel, que todo es perfecto, cómo cuadra el Señor toda su profecía. Bueno, por acá dice en Daniel capítulo 9, dice 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Prevaricar es el incumplimiento del mandamiento de Dios. ¿Cómo se iba a terminar ese pecado? Porque alguien tenía que pagarlo, ¿cierto? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. O sea que el Mesías, ese cordero inmolado, tenía que morir en un tiempo específico. ¿Desde cuándo? Dice, eh, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías principal, al principal de los Mesías, porque Mesías es una persona enviada de Dios, un ungido de Dios para hacer determinada labor, pero hay un Mesías principal que le llamaban el Hijo de Dios, que por sus características no podía ser otro que no fuera Dios mismo, hecho carne, ¿cierto? Entonces dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, esa orden fue dada ya en los tiempos de Esdras y Nehemías. Si ustedes leen Esdras y Nehemías, dice que el rey dio un decreto donde daba la autorización, la orden, desde ese día se cuenta esto que está hablando aquí Daniel. Entonces se puede seguir. Sí, 70 semanas, dice semana por año. Semana, entonces, semanas son, bueno, semanas en español significa 7 días, pero acá en hebreo, semana puede ser grupo de 7, puede ser 7 días o 7 años, ¿cierto? Entonces dice 70 grupos de 7 años. Entonces, ¿cuánto da eso? Como 490, 7 por 7, 49. Entonces, que desde la salida de la orden de allá de Babilonia, desde el día que salió la orden del rey, que era el copero del rey, que le pidió que le permitiera volver a restaurar Jerusalén, desde ese día contaban 490 años para la venida del Mesías príncipe, ¿sí? Eso se tenía que cumplir. Dice, eh, para edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, perdón, acá dice 62 y 7, sí, sí, 69 semanas, y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de los 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otras semanas se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿sí? A la mitad de la semana, ¿sí? Eso es un tiempo específico. Y también nos explica que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Acuérdense de esa parte que nos dice, sacrificio por los pecados y ofrendas por los pecados no quisiste ni te agradaron. ¿Por qué? Porque ya habían sido pagados y no podía haber un sacrificio de animales mejor que el sacrificio del Cordero de Dios, que es el Señor Jesús. Entonces, a partir de ahí se quitaron los sacrificios de animales, porque ya el Cordero había sido inmolado y no hay ningún otro sacrificio. ¿Cuándo sucedería ese sacrificio? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. O sea que el Señor murió a la mitad de la semana. No murió un Viernes Santo. Eso es mentira. No, la mitad de la semana. Entonces murió a la mitad de la semana y si ustedes comienzan a contar siempre todo detalladamente, se cumple que de la mitad de la semana a la resurrección del Señor, ¿sí? Que la mitad de la semana había en ese tiempo, a la mitad de la semana, un día de reposo y el día de reposo adicional, el día semanal, digo. Sí, entonces había 3 días y 3 noches y se cumple perfectamente la profecía de Jonás, ¿sí? Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, no 3 partes de día y 2 noches, no. El Señor dice que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así iba a pasar con el Señor. Él resucitó después de 3 días y 3 noches. Entonces, por eso
es importante mirar en las traducciones que desafortunadamente a nosotros nos dijeron el primer día de la semana, pero en el original dice Shabbatón, ¿sí? El Señor tenía que cumplir con todas estas cosas. Por eso cuando nos hablan de la muerte del Señor, los detalles son tan precisos, ¿cierto? Por eso los narraron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así, perfectos. Cada detalle fue narrado para que nosotros podamos indagar de esa información que ya estaba en la palabra, ya estaba profetizada. El Señor lo que estaba haciendo es cumplir. Los apóstoles lo que estaban haciendo es explicar qué se estaba cumpliendo de lo que ya estaba escrito, la ley, los profetas y los salmos. ¿Sí? Espero que, pues bueno, esta pequeña como explicación haya aclarado un poquito la duda de mi hermano Julián y de todos, ¿no? Que sería bueno volver a explicar este tema, porque alguna vez lo explicamos, para tomarlo más detalladamente, porque cada uno de los detalles de la información nos lleva a tener tranquilidad y alegría cuando entendemos estas cosas, que pues el Señor no murió un Viernes Santo y no resucitó un domingo, porque de ahí no hay 3 días y 3 noches nunca. Viernes, viernes por la tarde y sábado y que resucitó el domingo en la mañana. No, 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 eso no fue así, porque ahí no hay 3 días y 3 noches. Eso es una doctrina católica, ¿sí? Eso es una doctrina católica para acomodar y eso tiene una razón histórica. ¿Por qué? Porque en el catolicismo se odiaba al pueblo judío sabiendo que la salvación venía al pueblo judío. Había como bueno, a mí no me gusta llamarlo antisemitismo porque semitas son muchos, antipueblo de Israel, ¿cierto? Antipueblo judío, digámoslo así. Entonces, como no querían celebrar el mismo día que celebraban los judíos la Pascua judía, aunque la Pascua no es judía, la Pascua es de Dios. La celebración de la Pascua no es una Pascua judía, no, es una celebración que los judíos hacían porque era un mandamiento de Dios y tenía que celebrarse en un día específico. El catolicismo romano no quería porque odiaba a los judíos, entonces por eso la corrieron para un domingo para no celebrarla, para que no se pareciera a la misma celebración de los judíos, pese a que eso no es de los judíos, sino de Dios, de la palabra. Por eso se celebra el domingo de Pascua, después de la muerte, o sea, como el domingo de Pascua, el día de Pascua, que era cuando el Señor tenía que morir, a nosotros nos dijeron que era cuando el Señor resucitó. Y eso hace parte de la religión, de que cómo el Señor nos aclara estas cosas y son hermosas. Uy, mire, ya son las 8:30 y se nos ha pasado el tiempo muy, muy. Si me regalan unos minuticos más para como redondear el tema, esto de por qué el postrer estado viene a ser peor que el primero y por qué 7 demonios, ¿cierto? Acá en Levítico, continuando, dice 26:14, dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mandamientos y desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, ahí viene como la otra parte. Si ustedes obedecen, viene una bendición, no van a tener problemas, van a estar tranquilos. Entonces, pues qué bendición, ¿cierto? Pero si no lo hacen, mire lo que viene, y es escuchar todos los mandamientos. En esto quiero ser específico. Cuando el Señor nos muestra que hay que quitar algo de nuestras vidas que está invalidando la ley del Señor, hay que hacerlo porque si no van a venir estas maldiciones. ¿Cierto? Que el Señor nos dijo que ahorita hay que congregarnos es el sábado, siempre lo ha dicho, que no era el domingo. Entonces, uy, pero es que en mi trabajo, pero es que en mi cultura, pero es que en mi congregación, no es que mi religión, pues entonces ahí tenemos que atenernos a que hay maldiciones que vienen por incumplimiento. Así fue con la Trinidad, así viene, y vienen muchos más temas, así como el pastor dijo hace 8 días, en el último día de reposo, el reposo pasado. Hay comidas que son inmundicia para el Señor, que son abominación al Señor, ¿cierto? Entonces, pues uno va más por la cultura. Uy, pero es que, pues el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida. El Señor ha dado unos mandamientos en cuanto a lo que su pueblo escogido debe comer. Entonces, es un mandamiento del Señor, ¿cierto? Pero cuando viene, eso es uno de los ejemplos, ¿cierto? Es cuando viene la pregunta, venga, entonces ¿podemos comer cerdo? Entonces, el Señor dice que no,
No es solo cerdo, no es cosa del cerdo, porque en la religión de este lado, ellos se cogieron solo el cerdo. No, no es que no es solo el cerdo, es una serie de animales que el Señor dispone que podemos comer. Hay otros que dicen, no los toque, no se los coma, no toque sus cuerpos muertos, porque es abominación. Entonces uno, pues la cultura, no, pues que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Entonces uno dice, venga, a ver, venga, ¿será que, qué pasa? El reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Significa que ya yo puedo invalidar el mandamiento que Dios dio acerca de la comida que se podía comer. ¿Será que significa eso? ¿O será que yo estoy entendiendo mal esa parte del reino de Dios no consiste en comida ni bebida? De hecho, eso es verdad. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida. No porque coma ni porque no coma, pero comer qué. Hay un contexto que debemos entender, ¿cierto? Hay un contexto que debemos estudiar más a profundidad. Ahí el apóstol Pablo no estaba hablando de comer popó ni comer plantas venenosas, ¿sí? Lo que será que si yo como sangre, que el Señor dijo que no la comiera, yo no voy a tener, no me va a contaminar, sabiendo que lo que me contamina es invalidar el mandamiento de Dios, lo que sale de mi corazón. ¿Por qué lo que contamina al hombre es lo que sale de mi corazón, los adulterios? ¿Por qué? Porque la ley dice no adulterarás, ¿sí? Las divisiones, porque el Señor dice que tenemos que estar unidos, ¿sí? Las adulterios, bueno, ahí dice la lista de esas cosas que son mandamientos de Dios. Cuando eso sale de mi corazón, quiere decir que eso es lo que me contamina. ¿Por qué me contamina? Porque está violando el mandamiento del Señor. Entonces, cuando el Señor llega con esto, miren el consejo que nos da el Señor, ¿sí? Pero si no me oyeres ni hiciereis todos estos mis mandamientos y si desdeñareis mis decretos y vuestros, no ejecutando todo mi pacto, acuérdense que el Señor dice, el pacto es que nosotros vamos a ser el pueblo de Dios y Él va a ser nuestro Dios, ¿cierto? Nosotros vamos a ser el pueblo y Él va a ser nuestro Dios. Y Dios ha dado una ley, que es la ley del esposo a la esposa. Nosotros estamos sujetos a la ley del marido mientras éste vive, ¿cierto? Entonces, el Señor vive para siempre, ¿cierto? Y eso es otro tema que tiene mucho más profundidad. Entonces, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuma los ojos y atormente el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. O sea, que va a trabajar y no se ve el resultado porque pues el resultado se lo comen otros, ¿cierto? Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Miren, viene un castigo por desobedecer, pero ¿qué pasa? ¿Será que si no hay arrepentimiento, qué pasa? Vino un castigo, o sea, como el ejemplo de que estaba el primer demonio. Venía, porque no hay maldición que venga sin causa. Pero ¿qué pasa si no hay arrepentimiento? Dice, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. ¿Ya entendemos por qué 7 demonios? ¿Ya entendemos por qué 7 demonios? ¿Por qué? Porque no hubo arrepentimiento en ese hombre. No era que él estaba por ahí, wow, llegaron los demonios y este es, y me entraron ahí. No, es un castigo por los pecados. Viene, puede poseer los demonios, pueden venir aflicciones, pueden venir una cantidad de maldiciones porque no se quiso arrepentir cuando el mandamiento de Dios lo corrigió. Entonces, de eso tenemos que tener en cuenta. Cuando el Señor dice que algo es abominación, algo es abominación. Dice, si escuchan otro evangelio, sea anatema, o sea, maldición, abominación. Cuando le predican a uno cosas que no están en la palabra, que es que Jesús es una segunda persona, que es que la Virgen, mire que es que los santos, que es que mire que todo esto, eso sea maldición, sea abominación. No lo toque, no se meta por ahí, no se mezcle, ¿cierto? Dice, si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. No hay maldición que venga sin causa, eso sucede por nuestros pecados y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. ¿Por qué no me arrepentí?
cuando ya fui enseñado y vino el castigo. ¿Por qué? Por soberbio y orgulloso. El Señor va a quebrantar la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce, ¿cierto? Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no os dará su producto. Trabajo y no se ve. ¿Qué hago? O sea, no me salen las cosas bien. Señor, ¿por qué a mí? En lugar de decir, Señor, por mi pecado yo estoy sufriendo, ayúdame. Hazme consciente de los que me son ocultos, Señor, ayúdame a cumplir tu ley. Ayúdame a entender qué es lo que está mal, qué es lo que estoy haciendo mal y ayúdame a corregirlo. ¿Sí? Dice, vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieras conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y miren, vino corrección y vino castigo, el primer demonio o la primera aflicción. No se arrepintió, llegaron 7 peores y llegó nuevo castigo, nueva corrección. Y si aún con estas cosas no fueres corregido, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces más por vuestros pecados. O sea que ya no son 7, ya vienen 49 y así sucesivamente. Entonces, miren que esto es en serio. El mandamiento del Señor es en serio. Dice, traeré sobre vosotros espada vengadora en venganza del pacto. O sea, porque no cumplimos el pacto, el Señor se va a vengar. Y eso es lo que viene. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. La ira del Señor viene contra los hijos de desobediencia, porque pese a la corrección, la enseñanza, pese a no arrepentimiento, viene el castigo y aún siguen en lo mismo. Viene más castigo 7 veces más y viene más y cada vez más. Llega un momento en que va a venir la ira de Dios y ya no va a haber más que hacer. Yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados y comeréis la carne de vuestros hijos. Eso es lo que va a pasar al final de los tiempos. Ya estamos viendo por qué sucede eso. Y comeréis la carne de vuestras hijas, destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. Y mi alma os abominará. O sea, me van a oler a feo. ¿Quiénes? Los que hicieron la abominación. No los voy a soportar. Va a decir el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, incumplidores de la ley, los que no tuvieron ley, no quisieron respetar mi ley. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Sí ve cómo vamos entendiendo lo que el Señor dijo cuando vino en carne? Y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré fragancia de vuestro suave perfume. ¿Se acuerda lo que leímos allá en Eclesiastés? Que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista por más adoración, pero ¿qué pasó? Por obras inicuas, cuando el Señor nos tiene para hacer esas, porque tiene un reino de sacerdotes. Todos nosotros tenemos que estar preparados para eso. Y si por obras inicuas, por locura, necedad, desvarío, tonterías, cambiamos eso y nos vamos en pos de la carne, pues mire lo que pasa. El Señor ya no va a escuchar nuestras plegarias, ya no va a aceptar nuestros sacrificios. Dice, asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada. Bueno, aquí nos hace hay una parte de la ley que dice que cuando se cultiva la tierra, hay un año después, cada séptimo año la tierra tiene que estar descansando. No se puede cultivar nada y lo que produzca de ella misma va a ser para los pobres que vengan a cogerlo de manera gratuita. Eso dice, es una ley del Señor.
Hoy no se ve eso, se incumple eso. Nadie piensa en dejar de producir la tierra un año. Por el contrario, vienen a ponerle más fertilizantes químicos, artificiales y todo, y por eso vienen enfermedades y plagas y fungicidas y todo eso. ¿Qué hacen? Matar a la gente. ¿Por qué? Porque el Señor había dado un mandamiento sobre la tierra. La tierra tiene que descansar cada 7 años. ¿Mm? Eh, dice, por aquí dicen en el 26:39, y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. O sea, ya vamos sí, Señor, yo he pecado y me arrepiento, Señor. Ayúdame porque no merezco nada y tú, Señor, eres el único que me puede salvar, Señor. ¿Sí? Eh, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en las tierras de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso cuando uno no se arrepiente y viene castigo y no se arrepiente y viene castigo, es porque uno no ha nacido de nuevo. Incircunciso estaba nuestro corazón. Pese al castigo, pese a la reprensión, pese a la enseñanza, pese a que le dicen, ven, el sábado es para congregarse, congréguese los sábados, no trabajo, ¿sí? Y uno terco, terco, terco viene, entonces significa que uno no ha nacido de nuevo, porque todavía no tenemos temor del Señor, todavía no hemos sido transformados, todavía estamos en el viejo hombre, ¿cierto? Así con cada uno de los mandamientos del Señor. Dice, entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Entonces se someterán al castigo de sus iniquidades por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Cuando la gente dice, no, pero es que el pastor Luis Alberto es muy serio y él también es otra vez con ese tema y eso de que cumplir los mandamientos y pues eso no debe ser así. Dice, eso es tener fastidio de la ley de Dios. Ah, porque es que hay que guiar a la gente con una forma más espiritual y eso no estar enseñando esos mandamientos solamente. Eso es triste, pero sucede. Eso ha sucedido y uno escucha que a veces la gente como que no les gusta cuando llegan por ejemplo, estos mandamientos que pues dicen, uy, ¿cómo así que tengo que dejar de comer chicharrón? Pero, uy, pero ¿cómo así? No, no, no. Ya el Señor nos va a explicar, ¿sí? Porque también es responsabilidad de nosotros por no haber explicado este tema, porque dice, porque ¿cómo creerán si nadie les predica? Es responsabilidad de nosotros por no haber expuesto estos temas. El Señor nos ha inquietado mucho con estos temas de los alimentos, ¿sí? Entonces, ustedes no han creído, de pronto no han tenido el convencimiento porque no les hemos predicado esto. Y es responsabilidad también de nosotros. Y bueno, que sea el Señor mostrándonos y dándonos convencimiento de todas estas cosas. Dice, aún con todo esto, estando ellos en tierras de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo el Señor soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, o sea, el Señor va a reafirmar el pacto antiguo, no un nuevo pacto. El nuevo pacto es la reafirmación de ese pacto antiguo, cuando lo saqué de la tierra de Egipto ante los ojos de las naciones para ser su Dios. Yo, el Señor. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció el Señor Jesús entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Entonces, todas estas abominaciones, el Señor dice que tenemos que dejarlas a un lado. Eso hace parte de la ordenanza que el Señor da al pueblo, a su pueblo Israel. Y sus ovejas oyen su voz y obedecen y lo siguen. Es sencillo, no es tan complicado. El mandamiento no está lejos para que diga, ¿dónde? ¿Quién lo traerá a nosotros? ¿Está al otro lado del mar o está en el cielo? ¿Está en la profundidad? ¿Quién irá? No, cerca de ti este mandamiento. Entonces, el que confiese que el Señor Jesús ese es Dios, pues será salvo, ¿sí? Que crea en su corazón que esas cosas son así, que confiesen que Él es el Señor y que Él es el que da la ley, que hay que cumplirla, que la ley, como dijo Él, no está abolida, por el contrario, Él no vino a infringir la ley, a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, mis hermanos, esto es parte de toda esta maravillosa enseñanza que el Señor
tiene con su pueblo que escucha nuestras oraciones cuando le pedimos, Señor, guíanos, Señor, endereza nuestro camino, Señor, ten misericordia, Señor. Eso es lo que está haciendo. La misericordia del Señor viene cuando nos hace conscientes de que hemos pecado contra la ley de Dios y nos viene a enderezar el camino, haciéndonos caminar en su ley, en sus estatutos, en sus ordenanzas, en sus mandamientos. El Señor Jesucristo me los bendiga grandemente, mis hermanos. Los amo muchísimo. Espero que el Señor nos edifique y que nos haga meditar en su palabra, mis hermanos. ¿Puedo hacer Señor, una pregunta? Sí, señora, claro. Pastor, aquí en Mateo 12, 41 y 42, cuando la palabra está hablando que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí en el 42, cuando dice la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Eso quiere decir que ella escuchó de la sabiduría del Señor y cambió su vida y creyó en el Señor. Pues mi hermana, si el Señor está dando testimonio de que los que se convirtieron de Nínive en aquella generación van a condenar esos actos que estos no quisieron hacer los fariseos de ese tiempo. Acuérdese que el Señor dice que todo va a salir a la luz, que lo que dijeron en los aposentos va a ser dicho como desde los balcones. O sea, que todo va a salir a la luz, que Él va a manifestar las obras, todas las obras pequeñas, grandes, buenas y malas que van a ser manifestadas. Entonces va a haber un reconocimiento de que hubo muchos al que el Señor llamó, pero no escucharon. Dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Sí, la reina del sur se refiere a la reina de Saba. Eso está en la historia de Salomón, que la reina de Saba vino desde muy lejos, porque desde la lejanía, desde lejanas tierras, escuchó que en Israel había un rey muy sabio que compuso una cantidad de, de proverbios y tenía mucha sabiduría porque el Señor le había dado sabiduría. Y ella vino a escuchar y se deleitaba en esa sabiduría. ¿Qué decía básicamente la sabiduría de Salomón? El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces se cumple lo que hoy, lo que hoy hemos hablado, lo que hoy el Señor me ha puesto que yo hable es básicamente, dice, el pueblo oirá y temerá. Así le decía el Señor a Moisés, para que oigan y teman. Esto para nosotros tiene que ser, uy Señor, o sea que la cosa es seria, vienen maldiciones y cada vez 7, y si no, son 7 veces más. Eso es para que cause temor en nosotros, que con Dios las cosas son en serio, porque Él es un justo juez, Él es juez justo que no dará por inocente al culpable. Entonces, eso es lo que sucede, está sucediendo hoy, ha sucedido a lo largo de un buen tiempo con nuestras vidas, por la predicación de nuestros amados pastores Germancito y el pastor Luis Alberto, que pues nos han estado explicando sobre la gracia. Mire, todo el tiempo que ha tomado el pastor Germán explicando y volviendo a explicar y yéndose despacio, preguntando sobre la gracia, ¿qué es la verdadera gracia del Señor? ¿Cuántas veces el Señor no ha usado al pastor Luis Alberto también para explicarnos diferentes temas y volver otra vez y tener misericordia al Señor con nosotros para ponernos varones que nos prediquen la palabra de Dios? Entonces yo pues estoy teniendo el honor de ser parte de esos que dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncia al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Ese es el mensaje de hoy. Hemos hallado redención, entonces tenemos que venir al cumplimiento de la palabra del Señor. Ser no solo oidores, sino hacedores. Entonces, el Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. ¿Quién es este Rey de gloria? Es Jesús, Dios fuerte y valiente. Jesús el poderoso en batalla.